este formato de discusión un poco impide el precisar a detalle estas cosas, contradicciones, formas que tienen de enredar las cosas para evitar concretar y explicar el por qué argumentan que bajarían las tarifas o que los costos de producción serían a beneficio de que esto sucediera. Es muy preocupante, por ejemplo, la redacción del artículo 4, en donde establece que la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, olvidando que el suministro de energía eléctrica es un servicio público y no de interés público, como se redacta en ese mismo artículo. No es lo mismo que el suministro de energía eléctrica sea un servicio público a que se convierta en un servicio de interés público. Desde luego que es un tema de interés público, pero precisamente por ello se debería de asegurar que el Estado mexicano sea el principal proveedor, regulador, generador y distribuidor de la energía eléctrica, pues de lo contrario se comprometería nuestra soberanía energética y se colocaría a los usuarios domésticos en un riesgo de pagar los precios del mercado sin apoyos gubernamentales o subsidios, convirtiendo a la energía eléctrica en un bien del mercado inalcanzable para muchos sectores de la población. Aquí quisiera mencionar cuando se creó precisamente la CFE, el problema precisamente del fondo sobre los altos costos de electricidad es precisamente su raíz la preeminencia de políticas recaudatorias instrumentadas por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y dejando en segundo término la política energética de Estado. No tenemos política energética, por eso es que cuando dicen que los costos van a disminuir, pero ¿cuándo ha ocurrido esto? Bajo los esquemas de que el propio el PRI y el PAN han tenido en sus manos el establecimiento de tarifas que no ayudan a la economía familiar y mucho menos a que esta política energética baje los costos de producción de un servicio tan importante. Entonces, bueno, también hay que decirlo en el artículo 5, que refiere a los actos de la industria eléctrica, son considerados como mercantiles y que serán regulados por el Código de Comercio. ¿En dónde queda entonces el interés social y el interés público de la industria eléctrica si se considera un bien del comercio? Esas son las contradicciones en la redacción que lamentablemente, bueno, así como nos conminan a leer estos artículos, el 139, 140, donde se especifica estos subsidios, pues también lean estos en donde hay contradicciones con respecto a cómo se van a habilitar pues la prestación de un servicio básico para la población. Por ello propongo la modificación de estos dos artículos para asegurar que la energía eléctrica siga siendo un bien público y no un producto del mercado comercial. Estos artículos son la base que sustenta el espíritu mercantilista de este dictamen. A partir de estas premisas, el resto de la legislación continúa estableciendo las condiciones y los requisitos para que la energía eléctrica sea regulada por los criterios de la oferta y la demanda, olvidando que antes que un producto, la energía eléctrica y el acceso a ella es considerado como un derecho humano, y ya en tratados internacionales que ha firmado el propio país. Que no lo quieran reconocer así y que ahora lo pongan hasta como mercancía, eso es lo que queremos denunciar y evitar trascienda en la redacción de esta ley. La fragmentación del sistema eléctrico nacional en una red nacional de transmisión y subsistemas de redes generales de distribución impide tener el control desde el Estado mexicano del propio sistema nacional, pues incluso se faculta a los transportistas y distribuidores a participar en la fijación y establecimiento de las normas que regularán su propia operación. Esta división en subsistemas generales de distribución emula la estructura utilizada en Estados Unidos, en donde existen redes de distribución por zonas y en donde cada empresa mayorista fija y establece sus condiciones de operación y costos. Baste recordar que hace 8 años la principal empresa, ya lo dijo mi compañero Cházaro, de distribución eléctrica en la costa oeste de este país, Enron, colocó a millones de usuarios sin servicio eléctrico tras una administración fraudulenta de sus propios activos, sin que el gobierno estadounidense pudiera intervenir o evitar este colapso energético.
justo por haber fijado un esquema como el que hoy se propone en el dictamen que discutimos. ¿Por qué no replicamos fórmulas exitosas de inversión y desarrollo de la industria eléctrica de otras partes del mundo y solo replicamos fórmulas que han probado su fracaso rotundamente? Siguiendo con este análisis, por ejemplo, en el artículo 26 de la minuta, se establece que los transportistas y distribuidores son responsables de la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución. Es decir, mientras le faculta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía la fijación de regulaciones para la operación de ambas redes, en este artículo se deposita la responsabilidad de operación de las mismas en los agentes que participen en ellas. Son contradicciones que, de no corregir, pues estaría cayendo en una total falacia todo lo que están aquí argumentando de la disminución de los costos de producción y sobre todo de los costos finales al usuario doméstico. Sigue siendo preocupante que en aras de promover la inversión privada, el Estado mexicano renuncie a toda responsabilidad de manejo y administración del sistema eléctrico nacional. Lamentable resulta que no se promueva un esquema de inversión privada con la coparticipación y la corresponsabilidad social del Estado, y que se opte por renunciar a todas las responsabilidades constitucionales, argumentando un ficticio crecimiento de la industria energética, cuyos beneficios solo favorecerán a unos cuantos por sobre los intereses de la mayoría de la población. El repliegue del Estado mexicano de sus obligaciones queda patente de nueva cuenta en la redacción del artículo 40, en donde se posibilita que los transportistas y distribuidores particulares corten y suspendan el suministro de energía eléctrica a los usuarios domésticos finales sin que nadie medie ninguna notificación o aprobación de alguna autoridad para tal acto. Es decir, los particulares que brinden estos servicios podrán suspenderlos o cortarlos sin que ninguna autoridad reguladora tenga conocimiento de ello y por ende sin que el usuario pueda ejercer su derecho de audiencia y defensa, facilitando con ello mayores abusos y cobros indebidos a los que hoy ya estamos viviendo. En atención al tiempo de mi participación, solo quiero cerrar haciendo una reflexión sobre las contradicciones de redacción y de contenidos integradas en esta minuta. Pues mientras en los artículos iniciales establece que la energía eléctrica es de interés público, en el artículo 42 la fija como interés social y de orden público, pero solo para los efectos de aprovechamiento de las tierras y subsuelos donde se pretende explotar e instalar infraestructura para este servicio. Es decir, para generar, transmitir y vender energía eléctrica no se considera de interés social, pero para afectar las tierras de los pequeños propietarios, de ejidatarios, de comuneros y de los pueblos indígenas, sí se considera de interés social. Y por ende se prioriza sobre cualquier otro derecho. Esta última redacción resulta notoriamente inconstitucional y violatoria de los derechos humanos de estos grupos sociales que durante años han defendido sus tierras y su territorio por sobre cualquier acción del gobierno que han pretendido arrebatárselos. No podemos, como representantes populares, avalar una norma como la propuesta en esta minuta. No se trata de posiciones ideológicas, sino de respeto a los principios del servicio social que nos corresponde desempeñar y sobre todo de respeto a los intereses y derechos de las mayorías, de todas y todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer estas normas y que depositan en nosotros su confianza. No podemos defraudarlos y entregarles a empresas privadas nuestro sistema eléctrico nacional en una bandeja de plata, con los ojos cerrados y con nuestras manos atadas. Gracias, diputado presidente.